la próxima charla comienza 11:30, ¿verdad? Ya Sí. estamos ahora. Perfecto. Nos quedamos conectados. Acomodamos un poco unas cosas que tenemos que acomodar y largamos. Que los videos a veces en Zoom no funcionan demasiado bien y además por razones laborales. La charla está grabada y después hacemos una participación en las preguntas. Así que es una charla, grabamos todo el taller, es 1 hora 40 todo seguido, con el licenciado Julio Albardín, así que un poco van a escuchar esto ustedes. Así que le damos inicio. Cualquier cosa hacen preguntas por chat. Vale. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Es para mí un placer estar en el 21 Congreso Argentino de Medicina del Deporte, organizado por la FONEDEP. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron. La verdad que ha sido un congreso federal e integrado y hemos contado con la participación de prestigiosísimos disertantes, así que es para nosotros un gran motivo de felicidad y agradecemos a todos aquellos que han participado. Bueno, mi nombre es Rubén Argemí, yo soy médico deportólogo, soy médico del plantel profesional del Club Atlético Boca Juniors, director del curso de especialización de medicina del deporte de la Universidad Nacional de La Plata, y me acompaña el profesor Julio Albardín, preparador físico de la primera división del Club San Luis de Rugby, en la ciudad de La Plata también, monitor de cargas del plantel profesional del Club Boca Juniors y además mi compañero en el curso de especialización en medicina del deporte. Es para nosotros un gran gusto y honor estar acá con ustedes. Como les decía, yo trabajo en el fútbol, hace 30 años que trabajo en el fútbol y mi adolescencia, mi infancia fue con una pelota de fútbol, así que para mí hoy tomarme un minutito en homenajear a Maradona, Diego Maradona, además en nombre del club de Boca Juniors, con una simple anécdota personal, algo que me ocurrió a mí y que me parece que pinta o describe exactamente quién fue Maradona en el mundo. Yo en el año 2005 era médico de las selecciones nacionales de handball, tuvimos 2 torneos seguidos, uno en Qatar con la selección juvenil, y de ahí me fui con 2 juveniles hacia Hungría al campeonato junior, Hungría en el 2005. Sebastián Simonet, Mariano Castro fueron los 2 jugadores que del Mundial Juvenil fueron al Mundial Juniors. En ese mismo día que nosotros estábamos en el aeropuerto esperando a la delegación nacional, nuestra del seleccionado juvenil del junior de handball, también llegó a la selección nacional de fútbol porque tenía un amistoso con la selección local. Y en ese momento en el aeropuerto, después de estar mucho tiempo en Qatar, así que extrañando la Argentina un poco, vemos a 2 supuestos argentinos. Esta pareja estaba ahí en el aeropuerto y cuando nos acercamos, bueno, resulta que era una pareja húngara. El chico solo hablaba húngaro, la chica balbuceaba inglés. Nos fue bastante difícil la comunicación, saber qué hacían ahí, hasta que, bueno, el chico nos muestra su espalda. Y en su espalda, un chico húngaro que no hablaba español, que nunca se enteró que le pusieron gracias con Z, digo que creía que estaba bien escrito, nos mostró su amor a través de Diego y su amor a la Argentina a través de él. Y la verdad que fue una anécdota que nos emocionó mucho, que me sigue emocionando y que pinta entero lo que significó Maradona en el mundo. Así que bueno, nada, este es mi mínimo homenaje. Como lo decía, hace 30 años que trabajo en el fútbol, que paso la mayoría de los días en un campo de fútbol, en competencia, en entrenamiento, desde haber pasado por fútbol juvenil, fútbol profesional, evaluaciones, etcétera, etcétera. Y he visto y vivenciado este cambio de paradigma, este cambio de modelos de interpretación, planificación, aplicación de lo que es el entrenamiento deportivo, la búsqueda de la performance, tanto en divisiones juveniles como profesionales. Y bueno, desde ese modelo tan cardiometabólico en el que vivíamos hace 30 años, hoy estamos en un modelo bastante diferente de interpretación de la performance deportiva, sobre todo en los deportes cíclicos, pero que en algún punto también se asocian mucho a los deportes cíclicos, pero sobre todo en los acíclicos. Si desde el punto de vista fisiológico, la evidencia científica muestra que la performance aeróbica se centra en lo cardiovascular,
en lo metabólico y en lo neurofisiológico. Esta es la evolución natural de que ha llevado la fisiología del ejercicio en el tiempo, años 60, 70, muy preponderantemente el consumo de oxígeno, en la década del 70, 80, 90, muy preponderante los aspectos metabólicos, con el umbral láctico, llámenle como quieran, a qué le llaman umbral láctico, el máximo estado estable de lactato, bueno, hoy está en tremenda discusión. Y por otro lado, lo neurofisiológico a través de la eficiencia biomecánica, son los tres aspectos que determinan esa performance de la resistencia en los deportistas. Y bueno, en estos modelos nosotros contraponemos, por un lado, la planificación y interpretación a través de modelos cardiometabólicos, donde ustedes saben, hay 5 niveles de intensidad: fase 1, aeróbico regenerativo; fase 2, aeróbico baja intensidad; fase 3, consumo de oxígeno, aeróbico de alta intensidad; fase 4, la resistencia a la velocidad, lo lactácido; fase 5, lo aláctico. Y que si uno quiere discriminar en algunos deportes, quizás no en el fútbol, pero en algunos deportes, cada una de estas herramientas las podríamos resignificar en áreas de resistencia, capacidad y potencia, pero en definitiva tenemos 15 aspectos relacionados a la planificación de la resistencia, y no más allá de los medios y los métodos, que obviamente aumentan esta variedad. Pero del otro lado, si uno lo piensa desde lo neurofisiológico, obviamente el nivel de posibilidades, de herramientas, de medios, de métodos, de combinaciones, de varianzas, son tan amplios que son casi no me entraban en la diapositiva, digamos, que la flexibilidad, que la fuerza, que la coordinación, agilidad, que la técnica, que la velocidad, que las formas de reclutar, que los aspectos cognitivos, que los engranajes motores, que los dispositivos estables o inestables, que los medios asociados al entrenamiento neuromuscular de enorme cantidad de tipos, y obviamente conceptos como perturbación y variabilidad. Y uno dice, bueno, pero en realidad pueden ser las dos cosas. Uno usa una cosa, usa la otra. El problema es la dirección. Lo que discutimos desde la fisiología es la dirección. No discutimos el entrenamiento del lunes. Discutimos la dirección general de los procesos de entrenamiento deportivo. Y por lo tanto, cuando uno plantea lo cardiometabólico, ¿cómo impacta sobre lo neural lo cardiometabólico? Y bueno, si son áreas de muy baja intensidad, obviamente a través de patrones de reclutamiento de fibras 1, muy claramente. Y esto en muchos deportes no es lo más beneficioso. Si uno piensa de intensidad es muy alta, y bueno, a través de la producción de lactato, a través de la producción de amoníaco, a través de las alteraciones, generan un cambio en la conducción nerviosa que, como después vamos a ver, terminan alterando los patrones de movimiento. Y si vamos sobre las áreas puras de velocidad metabólica, que también las vamos a discutir, pero indudablemente se produce tan poco volumen que terminan tampoco siendo aspectos relacionados con el estrés metabólico. Y esto es un gran problema para nosotros, para nuestra visión neuromecánica. Del otro lado, ¿qué pasa si uno trabaja sobre los aspectos neurales? Puede generar estrés cardiometabólico, indudablemente, en la medida que la planificación de esas áreas estén dadas en forma de circuito, con variación de la forma de los medios y los métodos de carga, y asegurando un volumen, una densidad y una intensidad determinada que me asegure el estrés metabólico. Esta es para nosotros la gran discusión. La gran discusión es que desde los elementos relacionados con la fuerza, los movimientos básicos, los movimientos específicos, la integración de complejidad a través de diferentes aspectos de fuerza, velocidad, coordinación, actividad, rapidez, movimiento deportivo, fuerza, resistencia específica, fuerza máxima, fuerza, potencia, todas las áreas de las manifestaciones de la fuerza, todas las áreas de la aplicación neural hacia los aspectos del movimiento, podemos, si la planificación es adecuada, estimular lo cardiometabólico de la misma manera que lo podemos hacer desde elementos más tradicionales. Y uno puede decir, ¿esto es posible? Es posible estresar estos sistemas cardiometabólicos desde movimientos no steady state. ¿Existe el steady state en términos neurales? Bueno, esta es la gran discusión a la cual nosotros intentamos hacer. Como yo les decía, si nosotros asumimos desde la evidencia científica, hay un trabajo muy, muy viejo, casi 40 años, que demostró
que para estimular áreas cardiometabólicas, que en realidad es para estimular áreas de cualquier tipo, necesitamos entre 3 a 5 veces de estímulos semanales durante 8 a 12, 16 semanas. Y esta es la gran discusión. Si nosotros no vamos a discutir el entrenamiento del lunes, lo que vamos a discutir son entrenamientos que sean de 3 a 5 veces por semana, de 8 a 12 semanas. Es decir, en un semestre vamos a discutir de 50 a 150 entrenamientos, no uno. El entrenamiento es un proceso pedagógico, y por lo tanto el lunes el profe puede hacer cualquier cosa, inclusive salir a andar en bicicleta, porque lo cree conveniente, y hasta pueden hacer un día de spa, y hasta pueden hacer un día de descanso. Digo, no es la discusión. La discusión no es discutir una sesión, la discusión es discutir de la gran dirección del entrenamiento. Entonces, cuando me dicen, no, pero yo entreno, ¿cuántas veces por semana lo entrenás? ¿Cuántas semanas? No, hago 2 estímulos a principio de año de tal cosa. Bueno, eso no es entrenamiento, eso es aspectos más pedagógicos, cosas que no me parecen mal, pero yo no discuto eso, porque no nos parece que esa sea la discusión. Lo que estamos discutiendo es qué cosas vas a hacer, por lo menos 3 veces por semana durante 8 a 12 semanas. Eso lo discutimos. Entonces, en esa concepción de que la columna vertebral de nuestro proceso es lo que decimos nosotros, tenemos una visión neuromecánica, y la realidad es que yo veo que la mayoría de la gente tiene una visión neuromecánica, y son muy pocos los que siguen teniendo una visión cardiometabólica, por lo menos en nuestros deportes. Esta es la gran discusión, y esto es lo que vamos a intentar demostrar, explicar y contextualizar en función de la evidencia científica y de algunas aplicaciones desde la teoría y la práctica con Julio el día de hoy. Espero que se haya quedado. Yo no digo no hacer un entrenamiento de tal cosa, lo que digo es no hacer 50 entrenamientos de tal cosa. Esta es para nosotros la gran discusión. Y claro, esto hoy es una gran discusión, sobre todo asociada al consumo de oxígeno. Entonces, hoy en Internet hay un montón de gente que dice, no, pero hay un montón de evidencia, de trabajos científicos que demuestran que el desarrollo y el consumo de oxígeno es absolutamente importantísimo. Entonces, por ejemplo, se cita a este trabajo, que cuando uno mira que es este trabajo, es comparar atletas de la década del 70 con atletas de la década del 80 con atletas de la década del 90 y mostrar que de esa manera mejora el consumo de oxígeno. Sí, claramente. Claro. Mejora la selección, mejora el objeto de entrenamiento. Claro, no es el mismo atleta, es mostrar cómo evoluciona el deporte en el tiempo. No veo acá una evidencia clara del desarrollo de áreas de consumo de oxígeno, no lo veo. Pero hay más, hay otras cosas. Por ejemplo, fíjense qué interesante que analizó los deportistas keniatas y dice, che, escúchame, la conclusión. En Kenia, los entrenados y los no entrenados tienen el mismo consumo de oxígeno. Tan genéticos con color de piel. Tan genético. Sí, no importa si el tipo es olímpico o en realidad es el hermano que nunca entrenó. Los dos tienen el mismo consumo máximo de oxígeno. Buen elemento. Fíjense, ¿no? Este artículo, pues yo he hecho un metaanálisis sobre 197 artículos, qué interesante, de mejora del consumo de oxígeno, qué importante. ¿Cuál es la conclusión? Y más o menos, en promedio, mejoran medio litro de consumo de oxígeno por minuto, en términos absolutos. Pues, está bien, son más o menos 7, 8 mililitros kilo peso minuto. Pues sí, qué interesante, ¿cuánto aumenta el consumo de oxígeno? Metaanálisis, 200 artículos, muy interesante. Claro, un solo problema. Que el rango de criterios de inclusión fue no entrenados, sedentarios y recreacionales. Obviamente que en un sedentario aumentan los valores cardiometabólicos rápidamente, en 8, 12, 16 semanas, pero no estábamos hablando de eso. Estamos hablando del alto rendimiento. Entonces, estamos hablando de personas que viven. Entonces realmente encontramos grandes problemas en justificar tan fuertemente estos modelos. Entonces, claro, miren, este trabajo también, una revisión muy interesante, dice, el entrenamiento induce aumento de consumo de oxígeno. Y los atletas tienen altos valores de consumo de oxígeno. Sí, claro, qué interesante. Se tienen, y se entrenan. ¿Sí? Las variaciones en el aumento del consumo de oxígeno en el entrenamiento son relacionadas a cambios fisiológicos. Bueno, che, aumenta, muy bien. En personas
previamente no entrenadas. Ah, claro, y sí, pero nosotros no ganamos con personas no entrenadas, ganamos con personas entrenadas. Es muy importante entender la diferencia que hay entre cómo hacemos para mejorar variables fisiológicas en aquellos que ya vienen entrenando, no en aquellos que nunca entrenaron. Y esta para nosotros es la gran discusión. Esta es para nosotros la gran discusión. Pero además, claro, si ustedes miran un trabajo de Vila en el 99, ya sí, con atletas, y ella lo que hizo, bueno, fue un consumo máximo de oxígeno, una prueba tradicional, ver el tiempo límite de ese máximo consumo de oxígeno, dividirlo al 50%, decirle, bueno, vamos a trabajar 5 pasadas del 50% del tiempo de agotamiento a máximo consumo de oxígeno, con 5 pasadas de recuperación activa al 40%. Tomó velocidad de máximo consumo de oxígeno, velocidad aeróbica máxima, y dijo, ¿en cuánto se agota un sujeto? En 6 minutos. Ella define entre 4 a 8 minutos, listo. Le tomo el 50%. 5 pasadas al 50% del agotamiento en velocidad aeróbica máxima. Con pausa activa al 40% al mismo tiempo. ¿Y qué encontró? Encontró que la VAM, la velocidad de VO2 máximo, aumentó un 5%. Corrió más rápido. Pero el mismo consumo máximo de oxígeno que tenía antes. Así que con la misma consumo de oxígeno corrió más rápido. Y este es un hecho muy importante. Pero claro, para terminar en este análisis, digo, acá hay un trabajo muy interesante, porque en realidad son trabajos que cada cual toma la interpretación que quiera. Este autor lo que hizo fue comparar el consumo de oxígeno en un esfuerzo continuo, en un esfuerzo 4 minutos de carrera por 1 minuto de pausa, en un esfuerzo 2 por 1, en un esfuerzo, 30 por 15, es continuo, 60 de carrera por 15 segundos de pausa, 30 segundos de carrera por 15 segundos de pausa, 15 segundos de carrera por 15 segundos de pausa. Y en los 4 casos le dijo, tienen que correr 2.400 metros. Bueno, el único que no pudo completar la prueba son el de 60 segundos por 15 segundos, los demás completaron todo. Y claro, yo puedo utilizar con la misma mecánica una visión cardiometabólica o neuromecánica. Bueno, está claro que ese consumo de oxígeno estuvo asociado a una mayor percepción subjetiva de esfuerzo, a un mayor lactato. Mayor consumo de oxígeno, mayor percepción subjetiva de esfuerzo, mayor lactato independientemente del método. Está claro. Entonces alguien puede decir, mira, yo quiero que este trabajo continuo, que acá evidentemente una fatiga de fibras lentas, un reclutamiento de fibras rápidas y alcanzó mi máximo consumo de oxígeno. Para mí, ese es el entrenamiento ideal. Alguien puede decir esto. Otra persona, nosotros, ¿qué diríamos de esto? Escuchame, esto es muy simple. A mí lo que me importa es cuánto corrió a intensidad de velocidad, qué percepción tuvo, con qué prolijidad lo hizo y cuánto tiempo lo podría haber mantenido. Porque acá este sujeto simplemente paró porque le dijeron a los 2.400 metros parar. Pero miren, corrió a velocidad de consumo de oxígeno, sin lactato y con una percepción subjetiva de esfuerzo muy baja. Entonces, acá está contrapuesto los dos modelos. Lo que dice, no, yo lo que quiero es tocar el consumo de oxígeno. Y lo que decimos, yo lo que quiero es que mi sujeto corra mucho tiempo, además acelerando, y acá es inercial, esto es acelerando y frenando, y que lo pueda hacer mucho tiempo, porque lo que yo quiero alcanzar es la unidad entre alta intensidad y volumen de alta intensidad. Y si no tiene fatiga, mejor. ¿Saben por qué? Porque Manini lo repite. Este trabajo contrapone estos dos modelos. Bueno, obviamente que esto es opinable. Nosotros adherimos a querer ese tipo de cosas que tengan que ver con la intensidad de trabajo. Pero ahora nos estamos encontrando una serie de evidencias que cuando nosotros analizamos independientemente del nombre que pone, es que circuitos funcionales de alta intensidad tienen el mismo impacto sobre el consumo de oxígeno que la carrera. Así que yo puedo lograr un esfuerzo funcional de especificidad sobre el deporte, también estresando lo cardiometabólico. Acá tenemos los trabajos. Y este es un trabajo del año pasado. Porque si nosotros nos aferramos al concepto de la eficiencia biomecánica, la eficiencia biomecánica es una gran herramienta, pero que tiene un defecto. ¿Saben cuál es?
que uno se hace eficiente para lo que practica, no se hace eficiente para lo que quiere, sino solo para lo que practica. Y yo quiero sujetos eficientes para lo funcional, para acelerar, para frenar. No quiero sujetos eficientes para correr para adelante. Esto entonces termina siendo muy importante, pero además está demostrado que estos circuitos funcionales de alta intensidad también funcionan en el sedentario. Y este es un muy lindo trabajo que demuestra que tanto la oxidación de grasas, como la concentración de adiponectina, como la respuesta de la sensibilidad a la insulina, como la mejora de los elementos asociados al síndrome metabólico, mejoran también en los pacientes diabéticos tipo 2. Digo, no solo en el deporte. Entonces, los circuitos funcionales, los circuitos que nosotros le llamamos intermitentes, tienen una gran implicancia, tanto en lo cardiometabólico como sobre todo en lo funcional, que es muy interesante. Entonces, acá la gran discusión está. Estamos todos de acuerdo que la intensidad es un parámetro fundamental. Ahora, esa intensidad como parámetro fundamental es porque necesitamos una intensidad metabólica con altos elementos glucolíticos que nos fastidien, o en realidad lo que nos preocupa mucho más es esa intensidad gestual. ¿Por qué? Porque lo metabólico, si no lo hemos planificado correctamente, termina produciendo impacto deleterio sobre los gestores. Y este es nuestro problema. Nosotros no queremos tener la capacidad de tolerar la fatiga. Queremos tener la capacidad de sustentar en el tiempo el movimiento, el patrón motor de calidad y de intensidad. Esta es la gran discusión. Yo entiendo que para algunos es una discusión que no terminan de entenderla, pero esto es lo que nos da de comer todos los días. Y vamos a intentar mostrárselo. Entonces, hay que entender que hay una enorme complejidad entre la interacción, entre intensidad, duración, pausa, repeticiones, volumen, pero que además la respuesta de cada deportista tiene que ver con su propia capacidad de respuesta adaptativa, su propia capacidad de respuesta adaptativa asociada al tipo de deporte y al perfil fisiológico que tiene. El deporte requiere un gran número de habilidades motoras generales, un gran número, que no puede ser estimulado desde patrones muy básicos, tiene que ser un gran número de gran variedad, de gran variedad. Y además, entender que el entrenamiento es un proceso que genera adaptación muy específica a la velocidad, al aspecto biomecánicos, a los tipos de movimiento. Yo soy un tipo luego correr para adelante, no va a tener más capacidad de aceleración. No es porque es diferente el gesto, las características, el tipo de reclutamiento, es diferente. Y obviamente, cuanto más avanzado es el atleta, más complejo es su mejoría, y ahí tenemos que hacer mucho hincapié. No podemos hacer cualquier cosa. Mejorar las características físicas y técnicas de un atleta, de un deportista de alto nivel, de muchos años de desarrollo de lo profesional, es mucho más complejo. Obviamente, en nuestros deportes dependemos de las fibras tipo 2A. Y además entender que cada programa es único para cada movimiento, y por lo tanto nosotros tenemos lo que una frase que a mí me gusta mucho es alfabetizar a nuestro deporte desde el punto de vista motor. Tienen que tener un gran bagaje de capacidades de utilización de diferentes patrones de movimiento en diferentes circunstancias. Por eso, después de esta introducción, vamos a hablar de variabilidad y perturbación, porque es a lo que vamos a someter a nuestros deportistas. Para nosotros el movimiento es un sistema dinámico complejo. No es un auto que si me canso dejo de funcionar, es un auto que si genero fatiga cambia el patrón de movimiento. Y ojo que ese patrón de movimiento no sea inconveniente para nuestro objetivo. Es decir, que no se puede jugar tan fácilmente con, no, vamos, no importa que te fatigue, dale, romper el dolor, seguir adelante. Nosotros creemos en la calidad de los movimientos. Y acá nos contraponemos con la medicina basada en la evidencia. ¿Por qué? Porque la medicina basada en evidencia, cuando trabaja sobre un medicamento, sobre una técnica quirúrgica, es muy simple. Este medicamento funcionó, esta concentración no. En el entrenamiento y sobre todo en nuestros deportes acíclicos, las variables son tan que interactúan tanto, se condicionan tantos a unas a otras, que es muy difícil encontrar evidencia científica que nos genere una gran demostración de hechos con una variable.
Por eso, una variable te modifica el resto. Yo puedo demostrar que con este entrenamiento mejoro un 3% el consumo de oxígeno acá. Ahora, ¿cómo me impactó en la coordinación, en la agilidad, en la velocidad, en la fuerza ese entrenamiento que mejoró un 3% el consumo de oxígeno? Hay que ser muy cuidadoso, porque las variables son muy complejas e interactúan entre sí. Y hay que pensar que un ser humano termina generando enormes variabilidades en su movimiento, el famoso grado de libertad, que después vamos a tocar un poquito, y por lo tanto yo puedo terminar haciendo un movimiento que me genere un objetivo dado, pero a partir de sobreestresar estructuras que me terminan produciendo más males que beneficios. Entonces no es tan fácil. Hay que tener algún control de, como les decía, en ambientes de amplia variabilidad, con especificidad de la adaptación. No es que con una cosa nos adaptamos, no corriendo nos adaptamos a todo, esto es real. Y obviamente en la medida de lo posible ir mejorando para que el movimiento adquiera simpleza, adquiera eficiencia, adquiera eficacia. Hacer las cosas lo más prolijamente posible y no hacer cualquier cosa. Y que además no estamos en presencia de un hecho neurofisiológico diferente. Estamos en un complejo sensorio-motor donde siempre el movimiento eferente está condicionado por la percepción interna y estereoceptiva de lo aferente. No hay movimiento por movimiento solo motor. Todo lo que hacemos lo hacemos en función de cómo hemos estado en el momento que vamos a empezar el movimiento. En cuestión de fatiga, de posición corporal, de inercia, una serie de elementos amplísimos, amplísimos. Pero si hay un elemento en el entrenamiento que define y que modifique, que creo que muestra claramente las dos visiones, es pensar en el entrenamiento de la velocidad. Uno piensa en el entrenamiento de la velocidad, los dos modelos quedan enfrentados de una manera brutal. Obviamente hay un modelo cardiometabólico que cree que la velocidad es un fenómeno de fosfocreatina. Y en función de los tiempos de utilización y recuperación de la fosfocreatina se estructuran los entrenamientos de velocidad. Yo puedo tardar en 4 segundos, me recupero en 2 minutos. Entonces, listo, yo corro 4 segundos a máxima velocidad, me recupero en 2 o 3 minutos, de acuerdo a la característica del sujeto, y en función de eso se terminó el entrenamiento de la velocidad. Obviamente, si uno analiza la velocidad, y este es un viejo también trabajo de Bonen de hace 30 años, demuestra que obviamente el consumo de la fosfocreatina baja enormemente en las primeras, sobre todo en las zonas de aceleración, y está claro que es un fenómeno fosfágeno, nadie dice lo contrario. Está claro que el sistema fosfágeno, si yo lo gastara el 100%, tenemos un tiempo de reutilización de ese sistema fosfágeno. Está claro que tarda en producirse. Ahora, esto significa que el fosfágeno solo se utiliza al 100% de la intensidad y solo lo reutilizo después del 100% de la intensidad, de la pausa activa. Bueno, fíjense que en realidad a niveles submáximos la caída del fosfágeno se da tanto en sedentarios como en entrenados en la regulación, y la recuperación se da simplemente después de trabajos al 60% del máximo. Es decir, que no es tan solo el 100%, pero que además en esta estructura de la fosfocreatina de utilización en la zona contráctil y resíntesis en la zona mitocondrial, lo que a nosotros nos gusta llamarle la paradoja metabólica de la fosfocreatina, en realidad se gasta y se resintetiza sistemáticamente. Y por lo tanto, tanto en adultos como en chicos, vos trabajás y gastás, recuperás, trabajás, recuperás, tanto en adultos como en chicos. Digamos, el sistema es mucho más dinámico. No quiero entrar en esto más complejo, pero digamos que yo desde la utilización y ruptura sistemática de fosfocreatina, estrés en la mitocondria, también tengo un estrés cardiovascular. Pero digo, este es un modelo. ¿Cuál es nuestro modelo mecánico, neuromecánico de la velocidad? Es cierto que nosotros no podemos pensar en la velocidad excediendo la fosfocreatina. Ahora, ni por asomo alcanza. En nuestro modelo neuromecánico la velocidad es un fenómeno de frecuencia y amplitud. ¿Cuántos pasos por segundo doy? ¿Cuántos pasos por tiempo doy? ¿Qué longitud tiene cada uno de mis pasos? Esto es velocidad. Yo, para ser más veloz,
o tengo que mejorar la frecuencia, o tengo que mejorar la amplitud. Obviamente, y es muy de deporte. Por supuesto que si uno piensa en un Usain Bolt, piensa en un tipo que tuvo una amplitud tremendamente diferente al resto de los mortales, la misma frecuencia que sus competidores, pero con más amplitud, 2,5 metros por encima, en promedio por paso, en una carrera de 100 metros, es decir, Usain Bolt con 40 metros, con 40 pasos corría 100 metros, sus competidores los corrían en 42, 43, llegaba antes de Usain Bolt. Y si uno piensa en Messi, lo que va a pensar es una frecuencia monstruosa de pasos, más o menos un 30% más que sus rivales, por lo tanto él siempre encuentra su punto de apoyo cuando el rival está en el aire. Y esto lo hace, hizo parte de lo que hizo, Esto es tremendamente importante. Ahora, para mejorar tenemos que mejorar las frecuencias, tenemos que mejorar la amplitud. Absolutamente hay evidencia científica que demuestra que la concentración de fosfágeno no mejora la velocidad. Y yo tomo creatina, aumenta el contenido de fosfocreatina, pero no aumenta la velocidad. Va a aumentar el número de repeticiones que hago, pero no la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es parcialmente un fenómeno fosfágeno y fuertemente un fenómeno neuromecánico. Y obviamente, si yo pienso en entrenar la velocidad, no pienso en entrenar pasadas de 6 segundos a máxima velocidad. No pienso eso. Yo voy a pensar en mejorar la técnica, los apoyos, los pretensores del tobillo, la extensión de la rodilla, la estabilidad de la cadera, ¿sí? La posición de mis brazos y mis manos ideal en mi carrera, sin movimientos oblicuos, yendo en posición de 90 grados, con manos lineales. Yo voy a pensar en la utilización simultánea, cruzada, de brazos y miembros cruzados, brazos y piernas cruzadas. En la coordinación voy a pensar en la fuerza explosiva, en los tiempos de aplicación de fuerza, en los tiempos de contacto sobre el piso. Voy a pensar en la rapidez con que hago las cosas. ¿Sí? Si alguno dice velocidad, rapidez, acuérdense que velocidad es cuando medimos la traslación del centro de masa, mientras rapidez es el análisis de lo angular. Si yo soy rápido si hago esto, soy veloz si mi centro de masa va hacia adelante en menor tiempo. La rapidez es muy condicionada por la agilidad y la coordinación. Por lo tanto, si uno en el modelo neuromecánico, la búsqueda de velocidad va a ser en función de la mejora de estos aspectos y no en función de pensar los tiempos de producción y recuperación de los fosfágenos. Yo entiendo que esto puede ser un elemento para algunos raro, pero esto es lo que hacen desde los entrenadores de atletismo y los preparadores físicos de primer nivel. Bien. Es increíble porque en realidad uno dice, yo obviamente, profesor de educación física, nosotros hacemos un análisis por ahí diferente cada uno desde la especificidad del desarrollo de su profesión. Y cuando lo escuchaba hablar a Rubén, decía, claro, esto es lo que hago yo, digamos, él explica de alguna manera lo que hacemos nosotros todos los días en el campo. Y entonces yo pensaba, digo, bueno, esta es una visión desde la fisiología. Ahora, desde el entrenamiento, ¿qué estamos hablando desde el entrenamiento cuando nosotros hablamos de un modelo neuromecánico versus un modelo cardiometabólico? ¿Qué representa esto en el campo práctico nuestro en el día a día? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? En primera instancia, lo que estamos discutiendo es el concepto de especificidad. Durante mucho tiempo nos gobernó la especificidad metabólica. Nosotros buscábamos generar adaptación en esa vía y buscábamos generar biogénesis mitocondrial, estrés sobre las enzimas, y la especificidad estaba dada por eso. Bueno, hoy tenemos clarísimo que la especificidad no solamente es metabólica, sino también es mecánica. Nosotros venimos de los deportes de conjunto. En los deportes en los que nos desempeñamos nosotros, hay frenos, hay aceleraciones, hay cambio de dirección, hay una mecánica particular que es la que de alguna manera nos gobierna y de alguna manera la que determina quién gana y quién pierde. No podemos dejarla de lado. Entonces, de alguna manera lo que estamos discutiendo es el principio de especificidad. De pasar de una especificidad puramente metabólica a que esa especificidad sea metabólica y a su vez neuromuscular, digamos, más asociado a esto de los neuromecánicos. En segunda instancia, lo que estamos discutiendo es la carga, digamos, qué características tiene la carga que nosotros aplicamos y por qué discutimos la carga, porque la carga está íntimamente relacionada con la adaptación que nosotros queremos generar. Entonces, de alguna manera, en jugadores de fútbol, en jugadores de rugby, en jugadores de handball, las características que debe tener esa carga tienen que ser particulares para el deporte que yo entreno, ¿sí?
Si, digamos, en el deporte que yo entreno, el condimento de ese deporte es el freno, es la técnica, es el pase, la recepción orientada, y de alguna manera, dentro de los contenidos de entrenamiento tienen que aparecer estos condimentos. Entonces, si nosotros pensamos, nos remontamos a métodos más tradicionales, donde nosotros buscamos una pretemporada con altos volúmenes de carrera lineal, estable, con monoforma, un estímulo único, bueno, digamos, en los deportes en los que nos desempeñamos nosotros hoy no hay lugar con eso, porque no responden a este principio de especificidad mecánica, digamos, de alguna manera debe aparecer el condimento del freno, el cambio de dirección, porque tampoco tenían especificidad metabólica, digamos, hoy sabemos que no es lo mismo correr continuo, estable durante 40 minutos que hacer un entrenamiento intermitente de 10 por 10 durante 40 minutos, el estrés a nivel metabólico que generamos es completamente diferente. Por ende, a partir de todo eso, digamos, es que nosotros hemos buscado metodológicamente, me pasé de largo, hemos buscado metodológicamente desarrollar modelos de entrenamiento que respeten estos principios de especificidad y que sean más adecuados y más específicos para el deporte que nosotros participamos y entrenamos. Entonces, fíjense, ese es un circuito que nosotros hacemos habitualmente en rugby. Después podríamos aplicarlo al fútbol con los condimentos particulares, o al deporte que a ustedes se les ocurra, o a la población general con el condimento que a ustedes se les ocurra, donde nosotros metemos dentro del mismo circuito el contenido de la carrera, lógicamente, porque en estos deportes se corre, el contenido técnico, el pase, la recepción, la evasión, contenidos específicos como el tackle, la recuperación del tackle y demás, en una dinámica, ¿sí? En una dinámica que nos permite siempre tener respeto por esa especificidad metabólica. Digamos, hay un tiempo de trabajo y un tiempo de pausa que nos permiten a nosotros obtener, como decía Rubén hoy, una alta calidad dentro del entrenamiento. Necesitamos calidad porque nosotros vamos a repetir durante 40 minutos un gesto como el pase. Si lo repetimos durante 40 minutos en condiciones de fatiga, mal hecho, es lo que vamos a adaptar. Entonces nosotros buscamos alta calidad de ejecución. Para esto indefectiblemente aparece la pausa. O sea, hay un tiempo de trabajo y un tiempo de pausa que nos permite sostener la intensidad en el tiempo y por ende sostener esta calidad de la que habló Rubén, esta eficiencia biomecánica de la que habló Rubén, y a su vez esta alta intensidad que tienen todos estos deportes de freno, aceleración y cambio de dirección y ejecución técnica, digamos, donde el pase tiene que ser fuerte, el tackle tiene que ser fuerte, en el fútbol lo mismo, el pase tiene que ser fuerte, el remate tiene que ser fuerte, hay sprint permanentemente, digamos, el jugador tiene que estar despierto para tomar decisiones. Ahora vamos a ver algunas cuestiones asociadas a lo metodológico, pero en definitiva son métodos que nos permiten acumular gran volumen de trabajo a una gran intensidad y con una gran calidad gestual. Es un negocio. Si ustedes lo piensan desde los deportes en los que nos desempeñamos nosotros, es un negocio. Poder hacer durante 40 minutos pases, recepciones, tackles, recuperaciones del tackle, correr, frenar, acelerar, cambiar de dirección, saltar. Comparen 40 minutos de ese trabajo versus 40 minutos de correr continuo. No, es imposible no aceptar la oferta de comprar esta gran variabilidad de estímulos. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esto? Primero porque tiene una gran demanda neurocognitiva. No es lo mismo correr 40 minutos charlando con el compañero de al lado, digamos, que hacer 10 segundos una estación al palo pensando en pasarle la pelota al compañero, tener que evadir a un rival y estar pronto para poder recibir la contrapropuesta del compañero. Y a su vez pensar en una rotación, porque todas estas actividades demandan una rotación. De repente yo estoy atacando, pero tengo que hacer una rápida transición a una posición defensiva. Entonces, la demanda neurocognitiva, hoy que está de moda todo esto de lo neurocognitivo, de este tipo de trabajo es muchísimo mayor que la de correr continuo. Y en los deportes en los que nosotros nos desempeñamos, lo neurocognitivo es trascendental, porque nuestros jugadores están tomando decisiones permanentemente. Entonces muchas veces nosotros decimos, nos preocupamos por de qué manera trabajar lo neurocognitivo y buscamos todos los artilugios que andan dando vueltas tecnológicamente en el mundo del entrenamiento. Buscamos luces, cartas, números, colores, provincia. Y muchachos, con un trabajo 2 versus 1, donde vos tenés un rival que tenés que percibir que viene, un compañero que tenés que censar para ver
la magnitud es la fuerza que hago para darle un pase adecuado. Tengo que pensar en la técnica del pase. A su vez, después del pase tengo que pensar rápidamente en un reposicionamiento. Y cuando terminó esa acción tengo que pensar en un reposicionamiento defensivo. Mierda, tenés que pensar en 10 segundos, 5, 6, 7, 8, 9 acciones que, digo, si pensamos en las luces y pensamos en esto, dame esto. Encima es recontra específico. ¿Por qué? Porque me permiten un desarrollo también condicional, ¿sí? Perfeccionamiento técnico y táctico en forma simultánea. O sea, yo voy a estar entrenando la resistencia, voy a estar entrenando lo cardiometabólico, digamos, voy a estresar la mitocondria, voy a estresar mi sistema cardiovascular, porque la frecuencia cardíaca sube, digamos, todos los mismos procesos que se dan cuando yo corro 300 metros continuos, con otra especificidad metabólica, se van a dar en este caso corriendo y pasando la pelota, digamos. Ahora, eso lo hago a la par de que paso la pelota que recibo, en el caso del fútbol, que remato, en el caso del handball, que lanzo, y a su vez le puedo meter un componente táctico. Obviamente tengo que tener cierto recaudo metodológico porque por eso yo puse perfeccionamiento técnico, digamos. Si los chicos no saben pasar la pelota, es muy difícil que yo pueda darle intensidad a la tarea y es muy difícil que yo pueda desarrollar lo condicional a partir de eso. Digo, hay que hacer esta salvedad. Es probable que primero tengo que trabajar en etapa formativa la técnica, el desarrollo de esa técnica para poder darle el condimento condicional a este tipo de tareas. Digamos, hay que hacer esa salvedad. Después porque generan gran adherencia. Este tipo de tareas generan gran adherencia. Yo le preguntaba al jugador de cualquier deporte, ¿qué prefiere? ¿Correr continuo solo con el compañero charlando al lado y cansarse? Pasar la pelota, jugar, porque digamos, ahí yo mostré con jugadores de primera división de rugby, son tareas que van en pos del desarrollo y del perfeccionamiento, digamos. Pero con chicos vos podés hacer lo mismo, pero y con un juego, digamos, donde haya una competencia de por medio. Esto genera gran adherencia. Eso optimizador del tiempo, digamos, por esta característica de poder desarrollar tantas cosas a la vez. Ustedes piensen en el método del desarrollo de cualquier deporte hace 30 años. El profe hacía una entrada en calor, después hacía fuerza, un poquito de velocidad, un poquito de resistencia. Tenía que entrenar 10 horas para poder hacer un poquito de todo. Digamos, esto es optimizador del tiempo, siempre y cuando se respeten las diferentes etapas de formación y desarrollo deportivo para poder llegar a esto. Y hay una alta tasa de trabajo, como decía Rubén, nosotros acá lo que mucha intensidad, gran calidad, pero un alto volumen. Nosotros queremos generar adaptaciones, nosotros queremos generar estrés, indefectiblemente tiene que haber una intensidad y un volumen, y a partir de estos trabajos los generamos. ¿Bien? Esto es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo si correr continuo, de alguna manera, o andar en bicicleta, o hacer elíptica, o remar, o hacer pasar de 400, o hacer pasar de 200, o esto. Digamos, esto es lo que estamos discutiendo desde el entrenamiento. Y digamos, y si ustedes lo quieren discutir desde la mecánica, digamos, lo quieren discutir de la mecánica, nosotros lo medimos también. Digamos, esto no es que, porque vieron que hay, sobre todo en los deportes, hay mucho bueno, yo hago esto porque a mí me da resultado. Está bien, bueno, ¿y qué aval tiene? Bueno, Rubén dio ahí un montón de fundamentos fisiológicos, pero aparte nosotros medimos todo lo que hacemos. Y esto en el caso de la actividad que ustedes vieron recién, ahí ustedes tienen en rojo esas estaciones que vieron ustedes, que era un 20x20, y versus el partido oficial. Y es una linda comparativa, porque vos decís, bueno, esto es específico, no es el partido, no es que nosotros entrenamos jugando, nosotros respetamos los principios del entrenamiento, acá hay un incremento progresivo de la carga, hay mayor o menor complejidad, trabajamos con mayor o menor intensidad, metemos algunas variantes para aumentar o disminuir la intensidad. Entonces, esto, en relación al partido, ¿qué me significa? Y bueno, fíjense que tiene una alta demanda en casi todas las variables que nosotros podemos medir con GPS. Aceleraciones y desaceleraciones por minuto, impactos, player load, sprint, aceleraciones, todas las variables que en todas las bandas que ustedes quieran comparar, tienen una alta correlación en lo que es el partido con lo que es, en este caso, una actividad de alguna manera relativamente descontextualizada del juego, porque vos tenés el pase aislado del juego, es una situación facilitada porque es en superioridad numérica, como lo vieron ustedes ahí,
tenés un ida y vuelta sin nada, tenés unos desplazamientos con una pelota, como vieron ahí, tenés una acción del tackle con colchoneta que no es real, por eso, de alguna manera, puede haber una pequeña diferencia, podría haber una pequeña diferencia en los impactos, pero fíjate que no la hay, digamos. Pero bueno, esto nosotros lo hacemos porque tiene su trasfondo de resultado, pero a su vez porque tiene su fundamento en la mecánica y en este caso en la fisiología. ¿Cuánto hacemos de esto? Digamos, bueno, dan un poquito la receta porque a nosotros también nos gusta saber cuánto de esto les da resultado a ustedes. Nosotros hacemos, en la estación, digamos, la estación tiene una duración máxima de 30 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscamos respetar ciertos sistemas asociados a las paradojas metabólicas de la fosfocreatina y toda esa explicación fisiológica que si quieren pueden ir a recurrir a los videitos de YouTube, en el canal de YouTube de Rubén, que está hermosamente explicado, digamos. Pero nosotros tratamos de que esas estaciones no vayan más allá de los 30 segundos, que lógicamente está condicionado por las rotaciones. Ustedes veían que ahí hay un 2 contra 1 donde uno defiende y uno descansa. Habitualmente nosotros buscamos que el sistema de rotación nos permita que más o menos trabajen 10 segundos de trabajo por 10, 20 de pausa, 6 segundos de trabajo por 12, 18 de pausa, y si son 30 segundos de trabajo, habitualmente tiene el condimento de que el tipo chocó, cayó, una pequeña pausa, se paró, hay una gran variabilidad, digamos, intraacción que me permite no irme del sistema, ¿sí? La cantidad de entrenadores, recursos materiales y necesidad de estrés fisiológico y mecánico que nosotros deseemos generar, de alguna manera también es un condimento, ¿no? Si yo soy un solo preparador físico para controlar todo, es complicado ir controlando la correcta ejecución y demás. Pero como decía hoy, obviamente estas son cosas que los chicos ya saben, si no, no podría generar estrés. Pausas iguales o superiores al tiempo de trabajo, ¿sí? Siempre buscamos que haya esta relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa, porque fisiológicamente es lo adecuado y aparte porque el juego así lo demanda. Si deseo generar adaptación en la capacidad condicional, es imperativo un buen volumen de trabajo. Es imposible generar adaptaciones que me aumenten la performance si yo trabajo 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O sea que indefectiblemente yo voy a tener que buscar un volumen mínimo, ¿sí? Que me permita a mí generar este estrés, 40 minutos por lo menos. Ustedes piensen que los chicos hacen de este trabajo 30, 40 minutos, pero después de eso hacen un trabajo de rugby, o sea, por ahí hacen un partidito después de esto, de rugby. Y después de esto hacen un trabajo sobre alguna demanda específica del puesto en cuestión. O sea que, en realidad, este trabajo no es lo único que hacen. Si fuese lo único que haces, bueno, tenés que hacer por lo menos un volumen de 40 minutos para generar un estrés que me permita a mí generar acciones. Y obviamente, a partir de ahí, voy a tener que respetar los principios del entrenamiento y voy a tener que ir incrementando en forma progresiva la carga para poder seguir generando adaptaciones, ¿sí? Obviamente esto condicionado por el momento del año que esté, por cómo esté mi plantel, y un montón de cosas que hacen referencia a la periodización y planificación que no vienen al caso. Entonces, seguimos, ¿eh? A veces no sé por qué no me... Ahí va. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Ahí vieron algo ustedes, pero para ampliar. En el circuito con variabilidad de los objetivos técnicos por estación, tratamos de que no sean todas las estaciones de manejo, de pase. En el fútbol lo mismo. Digamos, trabajamos sobre diferentes objetivos técnicos por estación, lo cual nos da una variabilidad y nos permite ir, en el caso del rugby, que hay tantas cosas por trabajar, que podemos trabajar el pase, podemos trabajar el rack, podemos trabajar alguna postura de scrum, que podemos trabajar la evasión, que, digamos, diferentes cosas en diferentes estaciones. Lo hacemos, digamos, en un gran bloque, lo podríamos hacer en un gran bloque o en pequeños bloques combinados con otras cosas que me permitan a mí ir subiendo y bajando la intensidad en este caso del entrenamiento. ¿Sí? Yo lo puedo combinar con una tocata, digamos que es algo bien aplicativo y bien jugado, con intermitentes neuromusculares, donde yo meta coordinación, algo de técnica de carrera, lo que ustedes quieran, con intermitentes metabólicos, simplemente correr, para aumentar el volumen de desplazamiento, porque digamos, el jugador de rugby corre entre 5,5 a 7, 8 kilómetros, depende del nivel, o sea que hay un volumen de desplazamiento, que acá de alguna manera tenemos algo de eso, pero
por ahí creemos que nos estamos quedando cortos, a partir de los intermitentes metabólicos podemos elevar ese volumen, combinando con destreza específica, con partido de rugby, etc. Habitualmente lo que nosotros hacemos, si vemos que la intensidad de la cosa no viene como a nosotros nos gusta, porque, no sé, los entrenadores hicieron una actividad que por ahí era media compleja y que a los jugadores no les permite generar ese estrés que nosotros como preparadores físicos buscamos, muchas veces metemos ahí mezclando, digamos, como vieron ahí, un ida y vuelta o alguna acción de desplazamiento que nos permita a nosotros, ¡pum!, darle para arriba esa perilla de intensidad. Entonces por ahí viene una estación dura, picante, y después una estación más técnica con menor demanda, si quieren ustedes, metabólica. Obviamente que esto es condición necesaria para la realización de todas estas cuestiones, ¿sí? La comunicación permanente con los entrenadores, porque acá aparece la cuestión técnica, por ahí aparece la cuestión táctica, y es muy importante, digamos, que esté el entrenador ahí firme para reforzar las cuestiones asociadas al modelo de juego, para reforzar las cuestiones inherentes a la ejecución técnica, porque muchas veces a nosotros los profes se nos ocurren actividades que están buenas, desde la intensidad, desde el volumen y demás, pero que sin querer van en detrimento del juego, digamos, van en contra de la eficiencia asociada al juego colectivo, por ejemplo. Entonces, bueno, está bueno que los entrenadores participen dentro de la estructuración de toda esta cuestión, como es en el caso nuestro, que es un trabajo siempre interdisciplinar. La técnica es la soberana, ¿sí? Siempre. Bien hecho como pilar, intensivo y volumen como condición necesaria para la adaptación. Digamos, la técnica para nosotros es, de alguna manera, la chicharra para determinar que nos estamos yendo de mambo. Digamos, si nosotros estamos haciendo una acción, digamos, una actividad que incluye pase, que incluye recepción, tanto en el fútbol como en el rugby, como en el deporte que a ustedes se les ocurre, y los jugadores son precisos y de repente cae la precisión, baja la precisión en el score, baja la precisión en el pase, las recepciones son sucias y demás, bueno, ese es un indicador de que algo está pasando que no le permite al jugador ejecutar de manera eficiente y eficaz. Entonces, nosotros siempre prestamos mucha atención a que esto esté bien hecho, digamos, bien hecho, y sobre todo si esto lo vamos a repetir. Imagínense ustedes, como decíamos hoy, una acción repetida en el tiempo, mal hecha, lo que yo voy a adaptar es esa acción mal hecha. Entonces, de alguna manera, nosotros focalizamos mucho sobre la correcta ejecución. Perdón, vamos para atrás. ¿Y qué incluimos dentro de esta historia? Destrezas técnicas específicas del deporte, como ya lo dijimos hoy, todo lo asociado al juego que sea posible realizar repetitivamente en el tiempo estipulado. Obviamente hay cosas tácticas y demás que se enseñan en otro contexto, no es que todo lo metemos dentro de un circuito. Vos tenés que hacer algo táctico, el jugador tiene que aprender un movimiento, tiene que aprender un esquema de juego nuevo, y eso se hace en otro contexto. Digamos, acá estamos hablando del desarrollo condicional y condimentos que nosotros le metemos a esa actividad para el desarrollo condicional. Por ende, esos condimentos deben tenerse de alguna manera extremadamente aceitados para que esto salga como nosotros queremos que salga. Ejercicios simples, por eso metemos ejercicios simples, que ya sean conocidos por los jugadores, porque yo lo que busco es estrés metabólico conjuntamente con la buena ejecución técnica. Si las estaciones son complejas, es imposible lograrlo. Esto parece una boludez, digamos, pero muchas veces vemos un enrosque tremendo en las rotaciones de los ejercicios físico-técnicos que nosotros planteamos, y el jugador está más preocupado por no perderse la rotación que por la ejecución del ejercicio en sí. Entonces nosotros vamos a cosas fáciles, simple, básico y letal, diría Andrés Barrio, el amigo de Rubén. Digamos, esto tiene que ser simple, básico y letal para poder generar el estrés que nosotros deseamos y que vayamos encaminados a asegurarnos el éxito. Si vamos con cosas muy raras, ya el jugador va a estar más preocupado por esas cosas raras, se pierde la rotación, baja la intensidad, el jugador se equivoca, te putea, se aburre, cae la adherencia, pierde credibilidad, un montón de cuestiones asociadas a eso que tratamos de evitar.
Y esto es muy importante, como ya lo dijimos, acá no se aprende, ¿sí? Se perfecciona, se entrena y se fija, ¿sí? Aprender lo hacemos en otro contexto. Acá nosotros lo que queremos es el desarrollo de una capacidad condicional. En este caso, queríamos estresar el sistema cardiometabólico. Entonces, para eso, lo que involucramos dentro de la acción se tiene que saber al extremo, ¿sí? Entonces, se perfecciona, se entrena y se fija. Está buenísimo para perfeccionar y para fijar la técnica, porque vos por ahí, de otra manera, vos practicando pase en forma aislada, haces 10, 15 pases. Acá, en 40 minutos de entrenamiento intermitente como el que vieron ustedes, los flacos hacen 100, 150 pases. O sea, a veces duplican la cantidad de pases que hacen en un partido. Entonces, está buenísimo para eso, ¿sí? Es muy importante que el jugador siempre esté en contacto con él. Micrófono, Rubén. Rubén, seguís silenciado, Rubén. Perdóname. Bueno, yo decía, dentro de este contexto y dentro de la enorme cantidad de cosas que uno podría abarcar en la discusión, dijimos, bueno, nos parece que había algunos aspectos más interesantes que otros en rediscutir. Algunas cosas son más conocidas, otras son un poco menos conocidas. Obviamente, y acá viene el concepto de la perturbación, ¿no? Si entendemos la perturbación como un medio aplicado para complejizar el patrón motor. ¿Sí? Que nosotros aplicamos algo, un medio de diferentes características, para que ese movimiento tenga algún grado de complejización y que el sujeto lo tenga que resolver desde el estrés neuromuscular. ¿Por qué decimos algún grado? Porque a veces uno ve en internet que pareciera que perturbar es hacer algo lo más difícil posible. Y que el sujeto no le sale, si bloquea un ejercicio, no le salió a nadie. Bueno, en nuestra concepción, si no le sale el ejercicio es malo, porque en realidad no solo el sujeto tiene que resolver ese ejercicio, sino que lo tiene que resolver dentro de los márgenes de la especificidad, que nunca deberían ser, por ejemplo, en cuestión de velocidad, menos de un 10% de la velocidad. Si vos algo lo haces extremadamente lento, no solo no lo estás entrenando, sino que lo estás desentrenando. A veces ocurre con algunos dispositivos y algunos videos que ve, que una persona está en un contacto en el suelo de 1,5 segundos para resolver hacia qué color de luz tiene que irse. Bueno, eso nosotros no lo recomendamos. Creemos que es un error, nosotros no lo recomendamos, sino creemos que es un grave error. Es decir, que la perturbación tiene que ser un elemento manejado por nosotros. ¿Y qué es una perturbación? Bueno, perturbación hay múltiples. Puede ser un dispositivo inestable, sí, por supuesto, pero también puede ser una modificación de palanca. Si yo un ejercicio lo hago de una manera, le aumento una palanca determinada, ya es una perturbación en sí mismo. Puede ser un movimiento asimétrico, algo de enorme utilidad. Puede ser una carga asimétrica. Puede ser, por supuesto, un estímulo neurocognitivo específico, como el que mostró Julio, que son los que más nos gustan a nosotros, o inespecífico, como tanto se utilizan. Puede ser medios asistidos o resistidos, digamos yo, dificultad en la velocidad, un ejercicio, o por lo contrario, acelerarlo, que termina siendo una perturbación en sí misma, porque tengo que manejar una supravelocidad, por ejemplo. Puede ser a través de una disminución de aferencias sensoriales, esto es una perturbación en sí mismo. Puede ser a través de la resolución de una técnica, una táctica de juego que me genera una complicación, me genera un desafío a desarrollarlo. Ahora, si esa, como decía hoy Julio también, si esa técnica, esa táctica es tan compleja que termina siendo un movimiento de una babosa, la pregunta es, che, ¿esto me sirve o no? Probablemente no. Entonces, uno debe ir complejizando a partir de perturbaciones de complejidad creciente o de intensidad creciente o de modificación creciente para que el sujeto siempre todo lo vaya resolviendo con la mayor capacidad de calidad que pueda. Esta es la clave de la historia. Obviamente son múltiples. Dispositivos inestables, asimetría, inestabilidad, asimetría, condiciones de complejidad, de control de la zona media, fuerza en términos de oposición, y eso me genera una inestabilidad por el otro, ejercicios que comparen lo técnico específico entre un Scrum con un elemento elástico que me va modificando el orden de recorrido, que vamos a analizar con algún tipo de tecnología.
con perturbación, digamos, todas cosas que ustedes conocen y que en general todas estas me generan realmente algún grado de perturbación que me obliga a estabilizar, a expresar los músculos de ajuste, bueno, una serie de elementos muy importantes de los patrones de movimiento. Obviamente, el ejercicio puede ser perturbable en el mismo sujeto y simplemente el objetivo puede ser en este caso un aprendizaje en una técnica por series o por circuito, o puede ser utilizado en un contexto de circuito para el desarrollo de la capacidad condicionada de la resistencia, como explicaba Julio, digamos. Una cosa es el medio y otra cosa en qué método está implicado, pero hoy pensar en la perturbación de diferentes tipos realmente es muy interesante, porque realmente nos incorpora una serie de trabajos de estabilización muy interesante, tanto en la prevención de lesiones como en la mejora de rendimiento. Ahora, claro, si yo quiero mejorar la fuerza máxima pura, no lo voy a hacer en un ambiente de perturbación, porque la fuerza máxima ante un ambiente de perturbación ya sabemos que no se desarrolla de la misma manera, digamos. Por eso depende mucho de los objetivos. Pero entender la perturbación como el manejo de dentro del manejo de la calidad del movimiento para nosotros es clave para generar adaptaciones específicas, positivas, y no adaptaciones negativas porque cada vez me muevo peor, porque cada vez compenso más, porque cada vez genero inestabilidades centrales más graves que me terminan lesionando sobre utilizando estructuras que no es mi deseo hacer. Por lo que nosotros creemos que el mejoramiento del rendimiento humano se basa en mejorar las respuestas neuromusculares a los desafíos del movimiento. Esta para nosotros es la clave. Y no, pero y en resistencia, bueno, para nosotros también. Para nosotros un tipo más eficiente es un tipo más resistente. Porque también, sí, porque no es buscar más energía para moverse, que esto para nosotros es de enorme dificultad y llega un momento que se estabiliza y no se sigue desarrollando, sino es producir más eficiencia con la energía que tengo. Digo, no casualmente un maratonista alcanza su punto de rendimiento deportivo cuando el consumo de oxígeno ya empezó a bajar. No casualmente. Y esto nos debe hacer reflexiones. En la eficiencia biomecánica, como decía, de gastar menos energía para una intensidad dada, pero además dentro de un contexto de incorporar el mayor número de engramas sinestésicos posible, digamos, la alfabetización motora. Y seguimos. En términos estables, de normalidad, y en términos de perturbación, porque el deporte me va a llevar a situaciones imprevistas donde seguramente